para que lo tengan en cuenta. Lo que vimos rápidamente en la clase pasada de intervalos de confianza y regresiones. Yo les voy a pedir el favor, hoy vamos a hacer solo una introducción teórica. Cuando nos volvamos a ver, vamos a hacer la parte práctica, pero sí les voy a pedir, les voy a recomendar la lectura de este artículo y de otros dos artículos que van a estar acá de regresiones para que el tema desde lo teórico nos quede completo. Y de eso pues vamos a hacer un cuisecito, como les digo, cuando nos volvamos a ver para poder que no se generen retrasos pues como en las temáticas. Me cuentan si están viendo la presentación en pantalla completa. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí se ve. Bueno, si no me escuchan o tienen alguna pregunta, me pueden, me pueden interrumpir con tranquilidad para que sea más fácil porque yo no lo análisis en estadística. El primero es el univariado, que es dentro de los más simples. Eh, Trata del análisis de una sola variable y básicamente nosotros lo representamos con los estadísticos de resumen cuando tenemos, por ejemplo, variables de tipo cuantitativo y allí vamos a ver algunas medidas importantes como son la media, la moda, otras medidas de posición y de dispersión. Y tenemos ya para las variables cuantitativas el asunto de las frecuencias y las proporciones y eso es lo que nosotros hasta el momento hemos explorado en términos de estadística descriptiva. Pero además de esto, también exploramos otro tipo de análisis que se llama bivariado. El análisis bivariado generalmente es del orden exploratorio, hace parte de la estadística descriptiva y allí es donde vemos cómo se cruzan algunas variables o las categorías de una variable según sea el tipo de esta y allí vamos a utilizar las pruebas de hipótesis que básicamente nos dan una idea de cómo están interactuando dos variables, sea por su distribución, sea por su frecuencia, cómo se hacen en ellas diferencias de proporciones, por ejemplo, en el caso de variables cualitativas, o por ejemplo de medias o medianas en el caso de variables cuantitativas. Entonces acá se hacen básicamente son esas pruebas de hipótesis, pruebas netamente exploratorias. Ya pasamos a este otro nivel que es el análisis multivariado, que en el análisis multivariado básicamente queremos examinar la relación entre varias variables, entre múltiples variables al tiempo. Si bien este nos daba una pista de la interacción de dos variables, este análisis, el multivariado, ya nos va a dar un poquito más de fuerza a nuestras conclusiones y posiblemente podemos estar enfrentando, según la técnica que estemos manejando, ya una relación causal, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque este tiene, digamos, una mayor posibilidad de hacer conclusiones respecto a mis datos. En ese sentido, nos hablan entonces de la definición de análisis multivariado como un conjunto de técnicas que nos van a permitir estudiar la interacción o la correlación entre variables, ¿sí? Y allí vamos a operar básicamente inferencias y predicciones, análisis causales, modelos predictivos, entre otras, que nos va a relacionar variables independientes con variables dependientes. Entonces empezamos a tomar ya algunos otros conceptos que nosotros teníamos de la parte inicial de estadística descriptiva. Ese conjunto de técnicas que comprende el análisis multivariado, chicos, digamos que es muy amplio, ampliamente utilizado, sobre todo en ciencias del orden social,
pero también nosotros tenemos la oportunidad en ciencias básicas y en ciencias de la salud tener estos recursos para hacer nuestros estudios y nuestras inferencias a nivel de investigación. Inicialmente nosotros miramos técnicas que tienen que ver con la dependencia, ¿cierto? Digamos, allí vamos a relacionar variables dependientes con variables independientes, por eso la insistencia en que pudiéramos definir si una variable depende de la otra, porque esto también se retoma en esta parte de análisis multivariado. Y allí tenemos pues, dependiendo de nuestro alcance, si nosotros vamos a mirar múltiples relaciones entre variables dependientes e independientes, pues vamos a algo que es un poco más robusto, como las ecuaciones estructurales. Si tenemos variables dependientes, que son varias, y variables independientes, vamos a mirar dependiendo de la escala de medición de esas variables, sobre todo de la variable dependiente, qué tipos de técnicas podemos usar. Por eso les decía, para nosotros es supremamente importante que se tenga claridad sobre el tipo de variable. Si es una variable cuantitativa, si es cualitativa, si esa cualitativa es nominal, si es ordinal, y si es nominal, cuántas categorías está manejando, porque esto también me va a ayudar a tomar decisiones frente a los análisis que puedo realizar. Igual pues sucede con la cuantitativa. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder tomar ese tipo de decisiones. Y tenemos también otras posibilidades, miren acá, refiriendo también si tengo una sola variable dependiente y varias independientes, que generalmente es lo que nosotros hacemos en nuestro nivel de estudio, porque netamente estos son sobre todo análisis exploratorios, pues voy a hallar la escala o más bien el tipo de variable que yo tenga y con ello utilizar diferentes tipos de análisis. Estos análisis generalmente tienen que ver con las regresiones. En ese sentido, nosotros en el curso nos vamos a enfocar en el análisis de una variable dependiente y varias variables independientes. Y allí vamos a tener la posibilidad de trabajar regresiones. Entonces, este es el que nos da el enfoque a nosotros. Sin embargo, no solamente van a ser estas técnicas, en el caminar de nuestros estudios a nivel académico o a nivel profesional, ustedes pueden ir encontrándose con estos otros, incluso con aquellos que miran también estas relaciones entre variables. Yo se los dejé como a nivel informativo porque están muy de moda, sobre todo los análisis de clúster. Y esto tiene que ver también para nosotros en microbiología, si queremos, por ejemplo, analizar factores de riesgo respecto a una enfermedad o alguna falencia en salud que se tenga en una población, o si, por ejemplo, quieren analizar la distribución de un microorganismo en el territorio de un vector, hablan mucho de este tipo de análisis de clúster, análisis factorial, componentes principales, están tomando mucha fuerza para nuestras áreas de trabajo. Entonces allí les dejo también para que se vayan informando. Pero en términos generales, nosotros vamos a trabajar el análisis de regresión en esta parte multivariante, ¿cierto? Entonces vamos a tener la necesidad de conocer en detalle qué es el análisis de regresión. El análisis de regresión, básicamente, muchachos, vamos a tener la necesidad de relacionar una variable dependiente versus una variable independiente, que esas variables independientes van a tenerse como explicativas del comportamiento de la variable dependiente. Generalmente nosotros tenemos acá el plano cartesiano. Recuerden que por definición las X irían en el eje horizontal, estas son las variables independientes, y las Y siempre van en el eje vertical, y estas son definidas como variables dependientes. ¿Y por qué les menciono esto? Porque generalmente
Estas regresiones van a contar con fórmulas que se llaman modelos estadísticos, y esos modelos estadísticos son las ecuaciones de esas rectas que aparecen allí, en ese plano cartesiano. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, básicamente lo que se quiere entonces es predecir el comportamiento de la variable dependiente en un modelo que va a relacionar una o varias variables independientes en términos generales. Tenemos acá entonces nuevamente la definición de qué son esas variables dependientes, qué son las independientes, porque esto nos ayuda a entender un poquito cuál va a ser la selección de mi variable dependiente, que en otros textos, en otros escenarios también se puede hablar de variable de respuesta, ¿sí? Es importante que lo vayamos retomando. Vamos a tener entonces la posibilidad de cumplir ese objetivo del análisis de regresión, que básicamente es determinar en una función del orden matemático o modelo estadístico que sea sencillo, que sea parsimonioso, determinar el comportamiento de una variable dependiente, ¿sí? Dado pues los valores de otras variables que se definen como independientes. El análisis de regresión puede ser simple o puede ser múltiple. Cuando hablamos de análisis simple es porque estamos relacionando el comportamiento de una variable dependiente en relación a una sola variable independiente, ¿sí? Entonces allí miren que es solamente ese alcance. Yo podría, por ejemplo, estar explorando, digamos, como variable dependiente el nivel de azúcar en la sangre en relación a una sola variable independiente como la edad, ¿cierto? Eh, Eso sería pues como un ejemplo de este tipo de relaciones. Mientras que el análisis de regresión múltiple, compañeros, sí va a relacionar el comportamiento de una variable dependiente en función de dos o más variables independientes. Cuando hablamos de este análisis de regresión múltiple, para ser un poquito más efectivo, hay que considerar el comportamiento de pruebas de hipótesis anteriores que me estén determinando si hay alguna influencia o alguna relación entre esas variables, si hay diferencias entre las categorías y demás, o sea que se esté manejando, digamos, la aceptación de la hipótesis alternativa, perdón, el rechazo de la hipótesis nula en esas pruebas de hipótesis, sobre todo pues cuando estoy mirando diferencias de medidas o proporciones, porque me dan una pista de cuáles variables pueden incluirse en ese modelo múltiple. Hay que tener en cuenta que no podemos tener modelos múltiples con infinidades de variables independientes, porque eso le resta un poquito de interpretación a esos modelos. Entonces, que tengamos también la prudencia de cuántas variables incorporar en mi modelo de regresión múltiple como variables explicativas de una variable dependiente, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren acá, lo que les decía, nosotros siempre estos modelos los vamos a representar en el plano cartesiano y vamos a determinar básicamente estos valores que se muestran acá para definir la forma o la forma que está tomando ese modelo, que puede ser una línea recta o pueden ser curvas que van a definir también el tipo de regresión que estoy manejando. Si es una recta en donde hay una línea acá, que puede ser pues en cualquier dirección del plano cartesiano, estamos hablando básicamente de modelos de regresión lineal, y ya cuando se empiezan a aparecer curvas en ese plano cartesiano, hablamos de otro tipo de modelos. El que más usamos nosotros en salud es modelos de regresión logística,
¿cierto? Nosotros vamos a trabajar los dos, regresión lineal y regresión logística, ¿sí? Es para que lo tengamos en cuenta. Retomando lo que ya veíamos y teniendo en cuenta la relación entre una variable dependiente y una variable x, vamos a mirar ese comportamiento de los datos a manera de nube de puntos. Entonces, según sea la forma que se esté tomando esa agrupación de puntos en mi plano cartesiano, pues yo voy a tener unos tipos de relaciones ya definidas y me orientan a la ecuación que debo utilizar. Entonces, si vemos esta dispersión acá, que también la habíamos visto por allá cuando veíamos ese asunto de correlación, acá vemos que no hay ninguna agrupación de esos puntos, por lo tanto acá podemos definir que no hay una relación. Si nosotros imaginamos que esta es la variable que está en el eje X es la variable independiente y en el eje Y está la dependiente y vemos esta agrupación y trazo imaginariamente una recta que me defina la tendencia de esos puntos, muchachos, pues yo acá voy a encontrar una línea recta y acá esta forma me está indicando una relación lineal, ¿sí? Ya si vemos que se forma como una U en esa relación de las dos variables, acá hablamos de una relación cuadrática. ¿Se acuerdan esas ecuaciones de la recta donde y era igual a x2 por allá en algún momento de la vida de matemáticas que vimos? Y acá hablamos a veces de la imagen, ¿sí? Porque ciertos valores van a estar muy parecidos. Tenemos acá la relación exponencial, como se ve en esta curva, ¿sí? Esta relación exponencial muy relacionada con el crecimiento de microorganismos en algunas ocasiones. Estas, tanto la exponencial como la inversa, también se relacionan, pues, si vamos a trabajar a nivel básico con el crecimiento de los microorganismos, y acá vemos esta relación logarítmica, ¿sí? Que también se evidencia tanto a nivel biológico, el comportamiento de ciertas variables dependientes con independientes en esa relación, como también la vamos a ver mucho en fenómenos de salud. Entonces acá les digo, ¿cuáles trabajamos nosotros generalmente en el curso? Las relaciones lineales y las relaciones logarítmicas, para que los tengan allí resaltado en sus notas. La regresión entonces, muchachos, tiene un objetivo que va un poquito más allá de establecer esa relación y quiere también explicar el comportamiento de mi variable independiente, que en este caso sería y, mediante una función matemática, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta porque acá ya vamos un poquito más allá, vamos a ver explicaciones, vamos a ver relaciones causables, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Esa función matemática es lo que nosotros llamamos modelo de regresión. Los modelos de regresión, como les decía, pueden ser simples y básicamente van a relacionar una variable independiente, perdón, una variable dependiente que llamamos y, que la vemos todas acá, y vamos a tenerlo en función de una sola variable x, ¿sí? Estos son los más simples. El lineal es este que vemos acá, esta es la que resaltamos nosotros que vamos a trabajar, la regresión lineal, y también vamos a trabajar la regresión pues logística, ¿sí? Que de pronto en esta no la tenemos, pero la vemos más adelante, pero no son los únicos modelos de regresión que existen. Según sea ese comportamiento que vemos acá de esas relaciones, yo voy a tener diferentes tipos de ecuaciones que puedo relacionar en mis modelos que pueden ser explicativos, que pueden ser predictivos según el alcance del estudio, para que lo tengan en cuenta. Entonces no es para que solo se queden con lo que vemos acá, porque más adelante seguro cuando ustedes estén evolucionando a nivel académico pueden aplicar diferentes tipos de modelos. Bueno, ya les decía entonces, resaltamos que nosotros vamos a trabajar en lineal y en logístico
porque es el alcance de nuestro curso. ¿Hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta? Si están allí, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y tienen alguna Sí, pregunta? profe. ¿O ven eso muy, hasta ahora, cómo lo ven? Hasta el momento, bastante claro. Bueno, vamos entonces a ir evolucionando un poquito entonces en esa temática y encontramos, entonces, iniciemos por el modelo lineal. Vamos a mirarlo acá. Antes de ver la parte pues como de la regresión lineal como tal, es importante que vamos diferenciando el alcance de algunos análisis. Ustedes tienen allí unas variables A y unas variables B. Uno pudiera decir que puedo establecer algunos tipos de asociación, relación o dependencia de esas variables, ¿cierto? Si yo miro la variable A que dice presión sanguínea, yo podría estar relacionando esta variable y establecerla como una variable dependiente de la edad que está en la columna B, del peso, por ejemplo, entre otros. Edad y peso sería pues como unas de las variables que pudieran estar explicando las variaciones en la presión sanguínea, ¿sí? Para tener en cuenta. Otras, por ejemplo, como la estatura, si yo veo qué tanto la estatura se puede relacionar o depender de algunas otras variables que están en la columna B, si yo la clasificaría de entrada las que están en la columna A como variables dependientes, si yo digo de entrada voy a definir que estas son mis variables dependientes, entonces tengo que mirar cómo puedo explicar estas variables en función de estas. ¿Sí? Entonces, presión sanguínea podría ser con la edad y el peso, ¿cierto? La estatura, de pronto con la edad, pero no vería como mucha relación plausible biológicamente con las demás. Y así sucesivamente tengo que ir mirando esto para poder establecerlo, ¿cierto? Con estas dos variables yo puedo hacer dos tipos de análisis. Uno que ya vimos que es exploratorio, ¿sí? Que básicamente es la correlación, que la correlación me mide la intensidad y la dirección de una relación que solo me va a dar una fuerza de asociación si es significativamente, o si es estadísticamente significativa o no, o si tiene significación estadística mejor. Entonces, acá ustedes tienen una posibilidad. Este análisis es un análisis exploratorio, pero solo tiene ese alcance, solo me da fuerza de asociación. Mientras que el análisis de regresión ya es un análisis un poco más robusto, en donde sí me permite predecir el valor de la variable dependiente con relación a una o varias independientes. Tiene ese propósito de explicar. Entonces es necesario que diferenciemos estos dos porque el alcance es diferente. Yo podría establecer cuáles son las o en cuántas unidades de cambio se va a alterar mi presión sanguínea en función de las unidades de cambio de la edad. Entonces, por cada año, qué sé yo, por cada año cumplido en un individuo, varía la presión sanguínea en X milímetros de mercurio. Esto es lo que pretende hacer estos modelos de regresión. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Tendremos las dos posibilidades? Sí, pero ya será el alcance de nuestro estudio que nos permita llegar hasta correlación o llegar hasta regresión. En ese sentido, entonces, vamos a entender las correlaciones como aquellas que miden la intensidad de la relación de dos variables. Y miren que acá
empezamos a retomar esas interpretaciones de mi coeficiente de correlación que van de 0 a 1, ¿cierto? Que según el signo de, de ese coeficiente de correlación me va a dar una correlación inversa, una correlación directa, y que básicamente la perfección es cuando ese coeficiente es cercano a un valor de 1 y no hay correlación cuando ese coeficiente es cercano a 0, ¿cierto? Entonces relacionamos ese coeficiente de correlación, ¿sí?, su valor con la significación estadística, que es el valor P. Pero empezamos entonces acá a ver una mayor interpretación de los coeficientes, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, que nos da ese tipo de información. Ya en la regresión, que la tenemos que asumir como correlación, acá tenemos básicamente estas diferencias. Entonces, en la correlación no se distingue entre variable dependiente e independiente, no lo tengo que distinguir. Mientras que en la regresión sí debo definir cuál es X, que es mi variable independiente, que debe ser fija, y cuál es mi variable dependiente, que es y que es aleatorio, ¿sí? Entonces acá es importante que lo tengan en cuenta, definir mis variables independientes y mi variable dependiente. La aleatoriedad en regresión está dada para la variable y, mientras que para la correlación ambas variables que se están comparando son aleatorias. No defino cuál es independiente y cuál es dependiente. Entonces allí tengan en cuenta esas diferencias. En ese sentido, vamos a tener entonces que en el análisis de regresión, y en este caso estamos hablando de regresión lineal simple, en donde el objetivo es predecir o explicar un fenómeno medido en la variable y, que es aleatoria, como les decía, que le digo variable dependiente, en función de una sola variable independiente que va a ser fija, ¿cierto? Entonces miren que allí solo involucro dos variables, y que es dependiente y x que es dependiente. Entonces ustedes ahí van a entender que al tener este tipo de gráficos, ¿cierto?, que nos miren intuitivamente esa relación, van a entender que la regresión lineal siempre va a estar relacionada, sobre todo la regresión lineal simple, con variables de tipo cuantitativo, ¿cierto? Entonces tengo una variable y dependiente cuantitativa que pretende ser explicada por variables x que también son cuantitativas. Inicialmente, ¿qué hago para ver esa relación? Hago una nube de puntos a ver si se me están agrupando, puedo hacer análisis de correlación exploratorio, pero este primer diagrama de dispersión me va a permitir mirar intuitivamente una posible relación entre ambas variables. Si yo estuviera haciendo esto con datos reales, miren que a medida que aumenta X, vemos que también aumenta Y. Entonces ahí vemos que hay, al parecer, esa dependencia. Entonces esto es lo que hacemos inicialmente en este tipo de regresiones lineales. Como estamos hablando entonces de regresión lineal simple, que solamente va a involucrar una sola variable independiente, vamos a traernos a la memoria la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, el modelo de regresión lineal simple puede escribirse como la función de una recta, ¿cierto? Que básicamente nosotros la conocimos como y es igual a más bx, siendo a una constante y b pues viene a ser también un número específico que me indica también algunos cambios en x. Lo pueden escribir de esa manera o lo pueden escribir o lo pueden encontrar mejor como y es igual a beta sub 0 más beta sub 1.
que básicamente estos son lo que nosotros en estadística llamamos coeficientes y van a tener también una interpretación. En el caso de beta sub 0, básicamente este beta sub 0 es el valor del origen, ¿cierto? Es el valor de y cuando x es 0, es este origen que vemos acá, o este origen de la recta que vemos acá, para que lo tengan en cuenta. Y beta sub 1 está definido como esa pendiente de esa recta. Y nos está indicando cuánto aumenta y por unidad de cambio en x, ¿sí? Entonces, cada uno de estos son parámetros importantes que nos definen el modelo y ecuación de la recta y que básicamente están relacionando el cambio de mi variable dependiente en función de esta x, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, allí lo vamos a tener como modelo. En todos estos análisis estadísticos, muchachos, nosotros siempre tenemos unos supuestos que me van a permitir fundamentar su uso, ¿cierto? En el caso de las regresiones lineales simples, vamos a entender como supuestos que los valores X son fijos, son seleccionados previamente por el investigador, las variables X y Y presentan una distribución normal, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que miren que volvemos por allá a lo mismo, a la distribución normal, porque acá tenemos dos variables de tipo cuantitativo que deben distribuirse normal para poder aplicar esta técnica de regresión. Vamos a tener ese reflejo de cada X, va a tener un valor de Y, ¿cierto? Esos dos punticos que por allá veíamos en el plano cartesiano, por cada valor de X debe tener un reflejo de Y, ¿sí? Todas las varianzas de las subpoblaciones de Y son iguales, se supone una relación lineal entre X y Y, o sea, se debe cumplir ese supuesto de regresión lineal, de relación lineal, por eso es que es bueno ir visualizando eso con nubes de puntos, y le podemos hacer un análisis de correlación inicial, es importante para poder tomar la decisión frente a usar este tipo de regresión. Y los valores de Y van a ser independientes para cada valor de X, ¿sí? Entonces ahí lo volvemos a reafirmar. Cumplidos estos supuestos, muchachos, pues vamos a realizar el análisis de regresión y pues ese análisis de regresión nos saca una ecuación la cual debe estar evaluada, ¿cierto? A ver si realmente está dando una predicción o una estimación que sí sea correcta a nivel pues de plausibilidad biológica. Esto es importante porque a veces los datos pueden con todo, o sea, ustedes pueden hacer infinidad de análisis, pero deben de conocer cuál es la pretensión de ese análisis, porque si no sacamos conclusiones que no son adecuadas para el estudio que estamos realizando. ¿Cómo se evalúa entonces esos modelos? Se hace también mediante pruebas de hipótesis. Hay que evaluar la pendiente de la ecuación de regresión, o sea, hay que evaluar ese coeficiente beta sub 1. Hay que evaluar si hay relación lineal entre esas dos variables. Esto se hace mediante un coeficiente de correlación. Y también mirar qué porcentaje de explicación me está dando el cambio en X para Y, ¿cierto? Eso se llama o se hace mejor mediante el coeficiente de determinación. Entonces allí vamos a tener la necesidad de volver a retomar los temas de hipótesis porque vamos a tener que formularla, vamos a tener que probarla, ¿cierto? Y de esa manera aceptar o rechazar mi modelo como un modelo explicativo o predictivo de mi variable dependiente en función de la variable independiente. Desde allí vamos a evaluar entonces la prueba de hipótesis para beta sub 1. Básicamente es mirando si ese beta sub 1 es igual a 0 y la hipótesis nula
y la alternativa sería que es diferente de 0, ¿sí? Entonces allí tenemos que si la relación entre X y Y es lineal, la pendiente que es beta sub 1 será positiva o negativa o igual a 0, ¿cierto? Entonces, si es, tenemos que mirar entonces si tenemos esa interpretación. Si el beta sub 1 es igual a 0, la ecuación de regresión nos servirá para efectos predictivos o explicativos, porque esto es similar a ese coeficiente de correlación que mirábamos. Si ese beta sub 1 es igual a 0, nosotros estamos refiriendo en este momento que realmente no hay una asociación lineal entre esas variables. Pero si es mayor que 0, podemos decir que es positiva, una relación directa, a medida que aumenta X, pues va a aumentar Y. Y si es menor que 0, es un coeficiente negativo, la relación entre X y Y va a ser inversa. A medida que aumenta la primera, pues va a disminuir la segunda, ¿sí? Entonces allí tenemos esa necesidad y miren que es muy similar a lo que mirábamos con ese coeficiente de correlación. Esto, como les digo, tiene sus pruebas y las vamos a mirar a nivel práctico allá cuando estemos en clase. Bueno, vamos a evaluar además entonces, miren que acá estamos con beta sub 1 que me habla también de esa relación lineal entre las dos variables, pero además hay que sacar el coeficiente de correlación de Pearson, que es el R. Utilizamos Pearson porque ya estamos asumiendo normalidad en ambas variables, entonces este es el ideal para realizarlo. Hacemos pues todo el proceso que ya conocemos y además vamos a interpretar el R cuadrado. El R cuadrado en este caso es ese, me mira pues ese porcentaje de variabilidad de Y que es explicada en la recta de regresión y básicamente el porcentaje de variación de Y que es explicado por X o está relacionado con ese cambio de X. Idealmente, esto debe ser alto. Si es del 100%, mucho mejor. No se llega, digamos, a tener esa explicación del 100%, porque ustedes saben que nada es unicausal, sino que tenemos múltiples factores que implican la variación de, digamos, de estos parámetros que estamos midiendo. Pero la idea es que este R cuadrado sea alto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo de pronto un modelo de regresión cuyo R cuadrado es el 30%, ese modelo no es tan bueno en comparación de un modelo de regresión lineal que tenga un R cuadrado, por ejemplo, del 80%. Entonces es importante que ustedes también se vayan fijando en este R cuadrado. Acá tenemos entonces estos parámetros o cómo se están escribiendo estas ecuaciones para que lo tomen en cuenta, lo vamos a ir mirando. Es que estas ecuaciones básicamente tenemos para el modelo de regresión lineal poblacional, tenemos entonces estos de esta manera, que acá como nuestros digamos, medidas importantes son los interceptos. La Y define la variable dependiente y la X la variable independiente en este caso. Cuando es poblacional, miren que acá vamos a hablar de beta sub 0 como intercepto ordenada en el origen, beta sub 1 la pendiente de la recta de regresión, y miren que acá este es poblacional porque no tiene este gorrito. ¿Sí? Cuando encontramos este gorrito, ya estamos hablando que el modelo de regresión comprende básicamente o está medido a partir de un conjunto de datos de una muestra, para que lo tengan en cuenta. Entonces allí van ustedes mirando estas notaciones que se van a encontrar por ahí en algunos casos y que van a tener la necesidad también de escribir. A nivel general, este intercepto se calcula de esta manera, ¿cierto? Mientras que esta pendiente, pues, tiene que ver con esta ecuación. Como siempre, yo se las muestro, pero no es necesario, pues, aprender esas fórmulas, sino que vamos recordando que estas fórmulas, con toda seguridad, en algún momento de la vida ustedes se las han encontrado.
Es importante relacionar en estos modelos, siempre por notación vamos a tener un residuo o un error, ¿sí? Porque nosotros en estadística siempre vamos a reconocer algunas posibilidades de error. Entonces siempre se van a encontrar esta notación como E sub J, que básicamente refiere el error o residuo que se da. Aparte del modelo de regresión lineal, yo quiero que les quede claro que ese modelo de regresión lineal simple relaciona dos variables, solo dos variables, una dependiente y una independiente, que esas dos son cuantitativas, que deben de cumplir con el supuesto de normalidad. Vamos a encontrar también la posibilidad de tener un modelo de regresión lineal múltiple, ¿cierto? Ese modelo de regresión lineal múltiple, muchachos, vamos a explorar es que exista una relación lineal entre alguna variable numérica y, a la cual se le va a llamar variable dependiente, y k variables que vemos acá, digamos, dos o más variables independientes, que serían x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub k. No es ideal que sean muchas, por lo que les digo, hay unas condiciones de estos modelos o unos atributos o fortalezas, y dentro de estas hay una que se llama la parsimonia, es decir, que no tengan muchas variables, sino que yo tenga una adecuada selección de mis variables para incluirla en el modelo. ¿Cómo selecciono esas variables? Mediante pruebas de hipótesis, aquellas que sí estén teniendo en este caso una relación lineal con Y, ¿cierto? Y que también tengan un interés en mi estudio, ¿cierto? Porque de pronto yo estoy midiendo, como vimos ahorita, yo estoy midiendo el cambio de la presión arterial en relación de unas variables independientes. Me importa de pronto la edad para tener allí alguna, digamos, alguna relación del deterioro de esas variables fisiológicas en el organismo. Me puede interesar, qué sé yo, otras variables cuantitativas como el tiempo en horas de ejercicio a la semana. Puede ser que influyan esa presión arterial, pero hay otras variables que no son tan fáciles de relacionar, por ejemplo, algo que sea pues como ilógico relacionar con la presión arterial, como el número de, qué sé yo, como el número de amigos que usted tenga. Pues no tiene ningún sentido, pues a no ser que ese círculo de amigos pues le genere muchos niveles de estrés o de excitación y que eso le altere los niveles de presión arterial, pero también hay que ir buscando de manera lógica la selección de esas variables. Entonces el mensaje es eso, unas variables independientes explicativas que tengan allí alguna relación con esa variable X que es dependiente, ¿sí? Miren que acá vamos a tener siempre una constante, que es el beta sub 0, que es ese origen, pero vamos a tener varios beta que están definiendo el cambio que genera cada una de estas variables X en Y. En ese sentido, si tengo X sub 1, voy a tener beta sub 1, si tengo X sub 2, voy a tener beta sub 2, y así sucesivamente, ¿sí? Para que tengan ustedes en cuenta cómo se escriben esos modelos, y cuando se relacionan dos variables independientes o más con esta variable dependiente, pues voy a hablar de un modelo de regresión lineal múltiple. También tiene unos supuestos. Se habla entonces que esos valores de X son fijos, son seleccionados por el investigador, no solo desde esa inicial exploración de la relación lineal que tengan con Y, sino también de esa plausibilidad biológica y de esa lógica al investigar esas relaciones, ese conocimiento que ustedes tengan del problema.
vamos a necesitar probar normalidad en cada una de esas variables, tanto las X como las Y. Vamos a tener la necesidad de que para cada valor de X tengamos una Y, ¿cierto? Eso es importante. Vamos a mirar entonces que los valores de Y van a ser independientes para cada valor X, no puede haber esa coincidencia porque altera el modelo. Y acá tenemos importante que se lo van a encontrar como metodología, y es que básicamente estos modelos de regresión, sean regresiones lineales, sean estas simples o sean múltiples, se van a ir explorando mediante el método de los mínimos cuadrados, y estas estimaciones son las que arrojan los programas estadísticos. Ese método, digamos, a nivel manual es un poco complejo de realizar, por eso la ayuda de los software es tan importante en estos modelos. También lo tenemos que evaluar, ¿sí? Pero miren que acá, a diferencia del lineal simple, solo tenemos que evaluar el coeficiente de determinación múltiple, que básicamente es ese R cuadrado, ¿cierto? Que es una medida básicamente de bondad y ajuste del modelo. Y también vamos a tener otro coeficiente que es el de regresión parcial, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta porque acá empieza a variar un poquito esa evaluación de los modelos. Eso igual lo vemos allá en la práctica. Este coeficiente de regresión, de determinación múltiple, mire que también va a evaluar si ese R cuadrado es significativo, o sea, qué tanto me está explicando ese modelo la variación de Y, ¿sí? Acá vamos a encontrar que cuando tenemos estas regresiones múltiples, es decir, que hay varias variables X explicando una sola variable Y, empiezan a surgir algunos fenómenos que llamamos confusión e interacción. Yo quisiera que ustedes consultaran, por favor, qué es confusión y qué es interacción, para que lo dejemos como compromiso, ¿sí? Porque lo pueden consultar, confusión e interacción, en los modelos de regresión, porque esto también les va a ayudar a ir mirando qué tanto puedo hacer alguna afirmación respecto a si de verdad estoy explicando un fenómeno con este tipo de ecuaciones. Bueno, entonces acá esta coeficiente de correlación también se va a formular hipótesis, ¿cierto? Tenemos que, me está diciendo que todos estos beta que acompañan mis variables X van a ser iguales a 0, es decir, que beta sub 1 es igual a beta sub 2, igual a beta sub 3, que van a ser igual a 0. Y acá, esta que existe al menos una, o que no todas las betas sub i son iguales a 0, existe al menos una que sea diferente de 0. Como vemos, esta hipótesis se nos parece mucho al análisis de ANOVA, entonces acá esto utiliza esta prueba para hacer esa evaluación y lo hace en el software. Tenemos también entonces la necesidad de mirar o evaluar el coeficiente de regresión parcial. Digamos que acá vamos a mirar, digamos, de manera con un procedimiento alternativo, la intensidad de esa relación lineal entre Y y cada una de esas variables independientes, cada una de mis X, y tengo pues las mismas hipótesis que sean iguales o diferentes a 0, como lo vimos en la regresión lineal simple, ¿cierto? Entonces, estas son esas alternativas de evaluación que las deben de tener presente. Como les digo, las ejecuta el software, pero nosotros tenemos que entender que existen y que se deben aplicar. Muy bien. Estos modelos de regresión lineal tienen problemas para su uso, ¿sí? Y es
importante tenerlo en cuenta porque están limitados a que esas variables, tanto y como los residuales de y o las x que también estamos evaluando tengan distribución normal. Y muchas veces esta distribución normal no es tan común en la naturaleza. Entonces tiene ese problemita pues como para su aplicación. Y no siempre en nuestros ideales esa necesidad de explorar mi variable y con cada una de esas x pues tiene una relación lineal, ¿cierto? Pero a mí me interesa mirar si así no tengan esa relación lineal, si hay alguna influencia de esas variables en el comportamiento de mi variable dependiente. Entonces, ese es el problema que tienen estos modelos. ¿Qué hacemos entonces si no hay una distribución normal, si no hay relaciones lineales? ¿Me quedo así? No, hay otras alternativas, muchachos, ¿cierto? Nosotros podemos entonces optar por otro tipo de modelos, que son los modelos lineales generalizados, que son otras estrategias de trabajar variables cuantitativas como variables dependientes y llevarlas a los modelos, ¿sí? Entonces esto es una técnica un poquito más usada en los últimos tiempos porque a veces nos quedamos ahí, no se le puede aplicar un modelo y quedábamos allí, pero ya hay más desarrollos y se pueden generar modelos lineales generalizados. Esto ya sería pues a nivel informativo para que ustedes lo tengan en cuenta. Este ejemplo lo hacemos en clase, que tengamos todos acceso al computador para que entendamos un poquito más de esa parte de modelos de regresión lineal. ¿Cómo les parece ese tema? Díganme si hasta ahí vamos bien en esta introducción. ¿Sí me están escuchando? ¿Cómo lo ven? A ver, Brian, cuénteme, ¿sí me entendió? ¿Cómo lo vio? Profe, yo no le veo la pantalla. ¿Desde cuándo no ven la pantalla? Yo sí. Yo hace mucho. No, yo sí veía la pantalla. Pues, justo. No me digan eso porque voy terminando ya con la exposición y de pronto es que estás parado en alguna ventana que no te da Brian. María Alejandra, ustedes cómo me vieron, me escucharon, estuvo bien el tema de regresión lineal, ¿cómo lo ven? Bien, profe. Bueno, entonces es importante que vayamos leyendo porque son un poquito de temas más complejos. Nos da tiempo de explorar un poquito de regresión logística para que me escuchen un ratico y ya vamos a la práctica, que de pronto en la práctica nos permite entender un poco más. Bueno, si tienen igual preguntas me van diciendo. Y de pronto, Brian, mira cómo puedes ver la pantalla. Los demás están viendo ahí la pantalla. Diego, cuéntame si ven la pantalla. Lipsabel, que también lo vi allí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces miren que la regresión lineal tenía una intención de evaluar una variable y dependiente que era de tipo cuantitativo. Pero no siempre los fenómenos se miden de manera cuantitativa, ¿sí? Nosotros tenemos mayores virtudes en el análisis para variables cuantitativas, pero yo le puedo bajar la escala de medición a mi variable cuantitativa y volverla cualitativa categórica, ¿cierto? Puede ser el ejemplo más cercano para nosotros, es que yo tengo edades en años, ¿cierto? En valores simples, que así lo llamamos, edades en años, y lo puedo agrupar en grupos de edad, por ejemplo, grupos de edad quinquenales, ¿cierto? Cada 5 años. Eso es bajarle la categoría, pero ayuda también a resumir los datos. Hay otras variables, por ejemplo, que son cualitativas, ¿cierto? Veíamos por allá también en uno de los trabajos cómo tenían unos niveles de anticuerpo cuantitativos y una interpretación de niveles de anticuerpos que me decían positivo o negativo. Yo puedo trabajar los niveles de anticuerpos
de IgG en unidades internacionales por mililitro, que es cuantitativa, mediante una regresión de tipo lineal, ¿cierto? Mientras que esa interpretación, que sea positiva o negativa, yo la puedo interpretar, la puedo analizar en un modelo explicativo predictivo de tipo logístico, ¿cierto? Entonces, para esas variables cuantitativas, regresión lineal. Para las variables cualitativas, surge la posibilidad de analizarlo con regresión logística, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Las regresiones logísticas, yo puedo o tener más bien una regresión logística binaria, ¿sí? En donde este modelo va a funcionar en variables dependientes que tienen dos resultados posibles, ¿sí? Entonces acá tenemos como la más común es la binaria, en donde tenemos, por ejemplo, resultados de sí o no, o resultados de 0 o 1, ¿cierto? En donde 0 es que no tiene la patología, 1 sí la tiene, o 0 es que no, esté vivo y 1 esté fallecido, si estoy mirando ese tipo de variables, entonces allí tengo la opción de la regresión logística binaria. A veces tengo variables cualitativas en donde tenemos varias categorías de respuesta, ¿cierto? Estas que son multinomiales pueden ser 3 categorías, ¿cierto? Varios resultados posibles, pero siempre las debemos de tener finitas establecidas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una variable como área de residencia que tiene 3 categorías: cabecera municipal, centro poblado, rural disperso. Sería este ejemplo de multinomial. Si vamos entonces a mirarla como una variable dependiente, pero tendríamos que analizar si realmente área de residencia puede ser una variable dependiente de ciertos factores. Podría hacerse, ¿cierto? Tenemos ese ejemplo, podríamos tener, digamos, como variable multinomial dependiente el tipo de sangre, que tenemos varios, ¿cierto? Que ya están definidos, ¿cierto? El tipo de sangre podría calificar como esta si tuviéramos, digamos, una necesidad de evaluarlo como variable dependiente en función de otras. Y así pues ustedes van buscando estas multinomiales. También podemos trabajar mediante regresión logística las variables ordinales, ¿sí? Y recuerden que las variables ordinales tienen posibles resultados en rangos y esos rangos tienen una escala de valor. Entonces, si el estado de salud, si lo estamos midiendo en bueno, malo, regular, ¿cierto? El nivel de ingresos en alto, medio, bajo. Entonces ustedes van mirando. Entonces para estas variables, y miren que todas ellas son de tipo cualitativo, yo utilizo la regresión logística para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la que más uso? La binaria, porque estas ya empiezan a complejizarse un poquito más. La regresión logística, entonces, muchachos, es un modelo también de regresión que me habla de predecir probabilidades, ¿sí? Entonces, generalmente la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso vamos a mirar un evento binario con 2 categorías, sea sí o no, éxito o fracaso, 1, 0, ¿cierto? A diferencia de la regresión lineal, mire que la regresión lineal predice valores continuos, es cuánto cambia, cuál es la unidad de cambio de Y en función de X. Acá, en esta regresión logística, nosotros hablamos más bien de estimar probabilidades, ¿sí? Y acá, miren la forma de esa función. Es una función logística sigmoide y básicamente los valores van a estar dados para esa Y entre ceros y unos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa probabilidad de Y está dada entre ceros y unos y ahí estamos hablando que estamos estimando una probabilidad. Bueno, acá tenemos una forma de plantear un problema en donde podemos usar
este tipo de regresión. Recuerden que estamos hablando de regresión logística de tipo binario. Tenemos ahí el estudio sobre la efectividad en niños de una nueva vacuna contra cierta enfermedad. El valor observado en cada individuo sería si éste sufre o no finalmente dicha enfermedad para la cual se aplicó la vacuna. Entonces allí vamos a tener una variable dependiente que es binaria, en donde van a ser unos y ceros sus categorías de respuesta. Uno va a indicar si sufre la enfermedad y 0 si no sufre la enfermedad. Si yo hago esto, entonces vamos a mirar nuevamente, y yo insisto mucho en esto para ustedes, es que ustedes lo primero que miran es que tenemos allí una variable dependiente, ¿cierto? Y que esa variable dependiente, que la llamamos variable Y, es una variable cualitativa dicotómica, ¿sí? En este primer ejercicio. En este segundo ejercicio, ¿quién de ustedes puede leer este segundo ejercicio para que me ayuden con la voz? Seguimiento a un grupo de pacientes expuestos a cierto químico en una fábrica de teflón, donde se quiere medir si las personas fallecen o no en un lapso de tiempo determinado. 1 muerto, 0 vivo. Entonces miren que acá, muchas gracias compañero por ayudarme, también tenemos una manera de formular, y si nosotros miramos la naturaleza de esa variable, que acá es una variable, digamos, dependiente, que me está hablando de personas fallecidas, o si la persona muere o no, ¿cierto? El estatus de muerto o vivo es una variable dependiente de tipo cualitativo y que seguramente tiene que ver con la exposición, digamos, el tiempo de exposición, tiene que ver con su tipo de labor, con la antigüedad en la fábrica, ¿cierto? Todo esto va a estar relacionado. Entonces allí podemos determinar que en estas formas de plantear los ejercicios yo me estoy enfrentando a una posibilidad de análisis desde la regresión logística binaria. A este tipo de variables, cuando las vemos cualitativas dicotómicas, nosotros en estadística hablamos que tienen una distribución de Bernoulli. Esa distribución me habla de un único parámetro, que es una probabilidad que se produzca o no el suceso en cuestión, ¿sí? Entonces allí, esta distribución de Bernoulli es lo más de bonita, porque ustedes la encuentran mucho cuando se tira una moneda, y así se estudia la distribución de Bernoulli, y es cuál es la probabilidad de que caigas cara, cuál es la probabilidad de que caiga sello cuando ustedes están tirando esas monedas. Se encuentra así en literatura la forma de explicar. Y es porque tiene dos posibles resultados. Entonces eso se llama distribución de Bernoulli. A manera, digamos, de información. En ese sentido, nosotros vamos a tener es que en el modelo de regresión lineal, de regresión logística, en este caso binaria, nosotros vamos es a medir qué tanto hay una modificación de la probabilidad de que se produzca ese suceso, que tiene dos posibilidades de ocurrencia, cómo se va a ir alterando o modificando mejor esa probabilidad de acuerdo a ciertas variables independientes, ¿cierto? Que puede ser una, si estamos hablando de modelo de regresión logística simple, o pueden ser varias cuando hablamos de modelo de regresión logística múltiple. Acá miren que ya la ecuación ya empieza a relacionar una probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de Y es igual a 1 cuando esté X presente, ¿cierto? Y que esa X esa probabilidad sea 1, perdón, cuando sucede el evento de interés, pues me va a relacionar esta función logística que relaciona ese número E, ¿sí? Y acá vamos mirando que
En algún momento seguro de la vida yo estoy segura que lo vieron, ese número E, la función logística y todo esto, pero acá lo vamos relacionando. Acá vemos que beta sub 0 sigue siendo una constante y que es ese origen o intersección, y estos de estos beta sub 1, beta sub 2, hasta beta sub n, vienen a ser esos coeficientes de las variables que yo defino como variables independientes, ¿sí? Entonces ahí se relaciona, esta es la función, es la fórmula, la van a conocer, pero nosotros el programa nos facilita la aplicación. Lo que hace básicamente, bueno, como no es tan fácil de entender, muchachos, e interpretar este tipo de ecuaciones cuando tienen muchos numeritos o muchos términos, mejor para ser un poquito más estrictos en la forma de hablar matemáticamente, nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrar que esta función de regresión logística binaria se puede resumir en un indicador, y ese indicador se llama OR. Ese OR es una medida de asociación y me cuantifica básicamente la relación de una variable independiente y la probabilidad de que ocurra un evento en la variable dependiente. Y yo creo que esto es lo que se deben de llevar de estas dos últimas diapositivas, que la regresión logística binaria, ¿qué importa? El OR, ¿sí? Y en este OR no solamente vamos a mirar si ese OR es significativo mediante un valor P, sino que también vamos a mirar el intervalo de confianza del 95% para esos valores de OR. Y eso me lo arroja el SPSS, que lo vemos cuando nos volvamos a encontrar, ¿sí? El OR, miren que acá nosotros lo miren que vamos evolucionando de una fórmula más compleja que nos mira la función logística, lo vamos resumiendo con algunas simplificaciones que también en algún momento lo aprendimos para eliminar, por ejemplo, esos valores que teníamos acá. Lo que hacemos es aplicar un logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y empezamos pues a resumirlo hasta que llegamos a esta, ¿cierto? Y es que la fórmula del odds radio básicamente es tener en cuenta el coeficiente B de esa regresión, ¿cierto? Entonces allí lo vamos a tener en cuenta porque eso es lo que nos da. Yo que les estoy diciendo acá, esto surge de allí, pero por fortuna los software nos los arrojan. Y mira que este es lo que arroja, esta tablita es lo que arroja el SPSS, ¿cierto? Y acá sería importante anexarle no solo que es significativo con un valor P, sino que vamos a mirar, y lo vamos a ver en clase, que también vamos a tener el intervalo de confianza, porque en el reporte de estos valores del OR, ese es estimativo de esa probabilidad de ocurrencia del evento en mi variable X, perdón, en mi variable Y, es importante porque esto tiene unas interpretaciones, ¿sí? Y acá es muy similar al coeficiente de Pearson que vimos, ¿cierto? De esa manera se va interpretando. Y es que el OR, si es igual a 1, en este caso no es como el otro que era igual a 0, sino que acá el OR es igual a 1, vamos a decir que no hay asociación entre la variable independiente y la variable dependiente. Pero si es mayor que 1, la variable independiente aumenta la probabilidad del evento, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Si OR es igual a 2, el riesgo de que ocurra el evento se duplica. Entonces, miren que acá
se convierten en factor de 67 veces más el riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación con los no fumadores, siendo esto estadísticamente significativo. Acá sí lo mencionamos con más, ¿cierto? Porque acá sí estamos haciendo. Esto pues son reglitas que uno a veces encuentra porque sí encontramos muchas publicaciones en donde se confunde con el uso del más, ¿sí? Pero acá sí se utiliza por el hecho de que estamos indicando una comparación entre fumadores y no fumadores. Entonces acá vamos mirando cómo se va a segregar esa posibilidad de utilización de la regresión logística binaria. Tenemos supuestos, ¿cierto? El primero es que la variable dependiente debe ser binaria, es decir, que tenga dos categorías. Las variables independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas, no hay ningún problema. Debe haber multicolinealidad severa entre los predictores, no debe haber, perdón. Y esto es que esta multicolinealidad, es decir, que si yo estoy evaluando la probabilidad de un evento cardiovascular en función de varias variables, fumar, tomar café, ansiedad, que fumar, tomar café y ansiedad no tengan alguna relación. Y eso es lo que genera confusiones o interacciones, que es lo que van a consultar. Y generalmente las personas que fuman toman mucho café, ¿cierto? Porque a veces acompañan el cigarrillo con el tinto, ¿cierto? Y fumar y tomar café tienen que ver con la ansiedad. Entonces, esas a veces tienden a generar multicolinealidad. Me hago entender con ese ejemplo. Me dicen, por favor, si me entienden con ese ejemplo. ¿Me entendieron? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿No? Profe, la estoy escuchando. ¿Y si me entienden ese ejemplo de la multicolinealidad entre variables? Yo más o menos. Pero igual lo miramos en clase para que no tengan problemas, ¿cierto? Es que a veces hay situaciones que llevan a relacionar diferentes factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, las personas que fuman tienden a tomar mucho café, eso ya está demostrado. Tanto el café en altas concentraciones genera de pronto algunos niveles de ansiedad en otras situaciones. Entonces se van relacionando esos predictores para un evento cardiovascular, que es muy variable dependiente, y eso genera confusión o interacción. Entonces es importante que se vaya estudiando. Acá en esta regresión logística, muchachos, el tamaño de la muestra importa, debe ser suficiente. Tamaños de la muestra pequeños no funciona la regresión logística por unos asuntos pues de sobreajustes que hay que hacer. Bueno, básicamente esto tenemos como de regresión logística. En esta regresión logística es importante que también haya unas evaluaciones del modelo. Estas evaluaciones del modelo básicamente se dan mediante esta prueba, la prueba de Hosmer-Lemaitre,
y básicamente va a determinar si el modelo se está ajustando a los datos observados, si de pronto sí me predice esa realidad, compara las probabilidades predichas por el modelo con valores observados en los datos, y bueno, y acá sobre todo es muy útil cuando tenemos dentro de esas variables predictivas, o esas variables independientes, variables continuas, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que me sale el software con ese análisis de regresión logística en esa prueba del MCHOP, que básicamente me va a dar un valor de significación estadística. Igual se hacen hipótesis para esa evaluación y uno puede pues encontrar esa utilidad. Básicamente, muchachos, hasta ahí de la parte teórica. Yo les voy a dejar 2 artículos para cada tipo de regresión y un artículo general para la parte pues como de análisis multivariado. Este análisis, digamos que ya es un poco más avanzado del univariado, bivariado que hemos visto, me ayuda a predecir y eso va a permitir entonces que ustedes puedan tener un poquito más allá esas posibilidades de análisis. Voy a dejar hasta ahí, les voy a dejar entonces en la carpeta de la semana 8, van a tener entonces la carpeta de regresiones, ¿sí? En esa carpeta de regresiones, muchachos, van a tener la presentación, 2 subcarpetas, una para regresión lineal y otra para regresión logística, en donde puedan leer y puedan explorar un poquito más esa parte teórica, porque yo estoy segura que es más fácil con la práctica entender estos conceptos, porque básicamente lo que nosotros requerimos en esta parte es entender el tipo de variable, hacer algunas pruebas antes para evaluar si ingresan o no al modelo y correr los modelos, ¿sí? Y poder tener la capacidad de realizar esa ecuación, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer próximamente para que lo podamos tener con ejercicios prácticos. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharme esta parte teórica. Les recomiendo la lectura para que ya cuando nos veamos podamos hacer un examen que me dé cuenta de que sí hayan leído. Bueno, muchísimas gracias. Eso, profe, gracias. Gracias. Hasta luego.